Les bendiga, buenas tardes. Soy el pastor Juan Carlos Lara, aquí desde Manantial de Vida para las Naciones. Aquí con esta nueva oportunidad que tenemos en intimidad con Dios de poder compartir con ustedes una palabra que tenemos el día de hoy que es favorable y es de mucha bendición. ¿Qué te parece si antes que comencemos hacemos una oración para entonces meternos de lleno a este estudio que tenemos el día de hoy? Vamos a orar, ora junto conmigo. Padre eterno, te damos gloria, lleno de amor, de justicia, de verdad te damos gracias por esta bendición que nos da, Señor eterno, de poder tener este estudio, Señor, aquí en intimidad contigo, Padre mío. Favorécenos, Señor eterno, que sea, Dios mío, Señor, tu palabra, que sea tu voluntad, que sea, Dios mío, Señor, tu mensaje siendo transmitido, Dios mío, Señor, a todos aquellos, Dios mío, quienes escuchen, Señor Santo, y que pueda llegar lejos, Dios mío, tu palabra. Aquellos quienes, Dios mío, Señor, lo reciban, sean bendecidos. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, te lo pido. Amén, amén y amén. Muy bien, tenemos un estudio, el día de hoy tenemos un título, más bien dicho, el cual se titula La salvación es un don gratuito. Y estoy hablando de la salvación, ¿verdad?, de este mundo. Y también cuando me refiero a que es un don gratuito, pues es que es algo que proviene de Dios sin precio, sin ningún precio económico, sin ningún precio de sacrificios a ritualistas o como tú quieras llamarlo. Es simplemente una actitud, es simplemente una respuesta que uno le da a ese llamado, a esa salvación que el Señor hace por medio de su Hijo Jesucristo, y que con un corazón arrepentido y un aceptarlo, un recibirlo, un creer en Jesús como su Señor y Salvador, y entonces caminar con Él, pues entonces recibe uno esta salvación que es gratuita, que no tiene ningún precio económico ni de sacrificios que no tiene nada que ver. En todo caso, si hubiese un sacrificio, tendrías que sacrificar tu vida antigua, dejarla atrás, arrepentirte de ella y entonces caminar ahora en esta nueva vida, en este nuevo llamado que Dios te hace. La base que tenemos el día de hoy está en Efesios capítulo 2, verso del 1 al 10. Y aquí estaremos nosotros leyendo sobre lo que significa, ¿verdad?, la salvación, de qué manera viene la salvación de y también por qué es necesario tenerla. Vamos primero al versículo 1 de este capítulo 2, vamos a comenzar a leerlo. Dice, Efesios 2:1 dice, y Él, hablando de Jesús, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En este versículo, cuando habla de que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, vale decir que quien vive en pecado, quien practica el pecado, quien no conoce a Dios, quien no ha recibido a Dios, quien no tiene a Dios en su corazón porque no lo ha creído, no le ha creído ni ha recibido, o no se ha arrepentido por sus pecados, está muerto. Y aquí la palabra muerte tiene una dirección donde uno está más que nada separado de la salvación, separado de la gloria, de la relación, de la comunión con el Dios Todopoderoso. Entonces, nuevamente, quien vive lejos de Dios, quien vive en pecado, quien vive con un sentir incrédulo o en incredulidad ante Dios o para con Dios, está separado, está muerto. Entonces dice aquí en el versículo 1, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. O sea que vale decir que cuando estos se arrepintieron, en este caso los que nos hemos arrepentido, o si tú te arrepientes, tú pasas de muerte a vida, a una vida eterna, a una vida plena, a una vida verdadera. Versículo 2 dice, en los cuales, dice, cuando habla de los delitos y pecados, dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, sabiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hay un espíritu quien opera
en la vida de aquellos quienes no creen en Dios. Aunque parezca algo para ellos irracional, sin embargo así es como lo dicta aquí la palabra del Señor. Hay un espíritu de incredulidad, de desobediencia en ellos. Y por lo tanto ellos caminan según la corriente del mundo, según la corriente de ese espíritu de maldad, de tinieblas. Y cuando tú te arrepientes, cuando tú recibes a Jesús como tu Salvador, cuando tú te apartas de esa vida, de la muerte a la vida eterna, y comienzas un caminar con el Señor, entonces tu caminar da un giro de 180 grados. Vale decir, ahora tú vas en contra de esa corriente. Y eso va a ser siempre notorio, quiero que entiendas. Va a ser notorio que cuando tú camines en la dirección que ahora Dios te lleva, pues vas a ir caminando en contra de aquellos quienes van en la dirección contraria a ti. Ellos lo van a notar, tú lo vas a notar. Es aquí donde vienen las pruebas. Es aquí donde vienen a veces los tropiezos. Es aquí donde vienen también el decidir de seguir caminando en este llamado que Dios te ha dado, porque vas en contra de la corriente que todos los demás llevan. Y pues Dios te aparta del mundo. Dios te aparta, porque así debería de ser. Dios te aparta del mundo, Dios te aparta de las actividades mundanas que antes tenías. Dios te aparta del pecado, Dios te aparta del practicar el pecado. Dios te aparta para que ahora vivas una vida santa, una vida en justicia, en verdad, en testimonio. Y eso te hace contrario a los demás. Por eso es que vienen las pruebas, vienen las críticas, vienen los dedos apuntadores. Y pues es donde tú tienes que permanecer firme si tú crees en Jesús como tu Señor y Salvador y le recibes a Él como tu Señor y Salvador porque te has arrepentido. Por eso es bien importante, hermanos, que entiendan, si tú ya has creído, no cambies de semblante, no cambies de actitud. Si una vez que tú ya tomaste ese llamado que Dios te dio y que ahora vas en la corriente, no te des vuelta. No trates de ir con el mundo a la par del mundo, porque tú no eres de este mundo. Tú eres del cielo. Tú tienes una ciudadanía celestial. Tiene que haber una diferencia entre tu vida y la vida del mundano, del incrédulo. Tú no puedes caminar como el mundo camina. Tú no puedes pensar como el mundo piensa. Tú no puedes tener las mismas prácticas que el mundo tiene. Porque entonces lo que estás haciendo es de que estás yendo en la corriente del príncipe de este mundo. En la corriente de este mundo torcido, del mal. Entonces piensa en eso. Analiza tu vida para que pues salgas de ese sentir. Dice, versículo 3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Cuando dice aquí hijos de ira, es porque aquí se habla de una ira en la cual hay un castigo para con aquellos quienes permanecen en este caminar erróneo, en este mundo de tinieblas. ¿Y cuál es ese castigo? Pues el infierno, ¿no? El infierno es una respuesta a esa incredulidad, a esa terquedad de amar más las cosas del mundo que lo que Dios te da. Entonces es de ahí donde Dios te salva. Es ahí de donde viene también este título, parte de este título, la salvación es un don gratuito, porque de tal manera Dios te amó, que dio a su Hijo el unigénito para que tú creas y tengas vida eterna, para que creas en Él y tengas vida eterna, porque Cristo no te vino a condenar, sino te vino a salvar. Entonces, nuevamente de ahí parte todo esto, parte el hecho de que tienes una salvación que Dios te ha dado, que Dios te ofrece, y si tú no la tienes, pues es tiempo que este día tú medites en ella. Hay muchas cosas y muchas razones por las cuales es bien importante que te apartes de la incredulidad, que te apartes de la corriente de este mundo, que te apartes de esos pensamientos o maneras de pensar y ser o de vivir que no le agradan a Dios. Entiende una cosa,
Sin Cristo nada puedes hacer. Sin Cristo no hay salvación. Sin Cristo no hay sanidades. Sin Cristo no hay esperanza. Sin Cristo no hay milagros. Sin Cristo no está Dios para ti. Entonces es bien importante que entiendas que esta salvación es vital en la vida de un ser humano. Por eso dice la Escritura que Cristo vino a morir por el mundo entero, por todos, para que todos aquellos que crean de este mundo puedan adquirir esta salvación. Salvación del castigo eterno, salvación de este pecado que predomina en el mundo, salvación del diablo, salvación de la maldad que predomina nuevamente en este mundo. Es importante que entiendas eso. Dios te está ofreciendo una salvación. El día que Cristo fue crucificado, Él no se bajó de esa cruz. Pudo haberse bajado, pero no lo hizo, porque Él era el sacrificio mismo, el sacrificio óptimo, en el cual, por medio de este sacrificio, todos los hombres, todas las mujeres de este mundo iban a tener la oportunidad, si creen, de adquirir esta salvación, la cual muchos la tomaron y ya están con el Señor en el cielo. Otros la hemos tomado y caminamos con esta salvación, y otros la tomarán. Y ojalá, y esos de entre esos otros de los cuales estoy hablando o mencionando aquí, estés tú, si tú no has creído y recibido al Señor como tu Salvador. Entiende una cosa: la salvación no es una religión. La salvación no es un método. La salvación no es una doctrina. La salvación es creer, recibirla, porque Dios la está proporcionando gratuitamente para todo aquel quien la quiera tomar. Versículo 4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Él. O sea que cuando estuvimos muertos, cuando estábamos lejos de Dios, cuando vinimos y nos arrepentimos, en Cristo nos dio vida. Ahora tenemos vida eterna. Quizá ahorita sabemos que un día tenemos que partir, pero sabemos a dónde vamos. Esa es una, ¿cómo te diré? Eso es un sentir. Quiero partir de ahí. Ese es un sentir que tú tienes, un sentir dentro de ti que nadie te puede quitar. Tú sabes que eres salvo, porque has creído en esa salvación. Y eso lo hace el Espíritu Santo. El Espíritu te convence, no nada más de que te arrepientas y recibas al Señor como tu Salvador, sino que también te convence de creer que tú eres salvo, de que esa salvación es tuya y que ha sido gratuita. Entonces, Cristo viene a ser aquí como dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, con el cual nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Él. O sea, esa vida la hemos recibido precisamente juntamente con Él, o de parte de Él. Es una vida de salvación. ¿No te gustaría estar así? ¿No te gustaría estar seguro de que eres salvo? A pesar de que radico en este país por muchos años, yo sé que yo nací en otro país, y estoy seguro de eso, porque hablo el idioma, porque tengo las costumbres, porque tengo muchas cosas de mi país donde yo nací, y estoy seguro de eso. Y para mí, como para cualquier otra persona de cualquier otro país, es un gozo saber, es un deleite saber que nosotros somos de una nacionalidad diferente. Así también, cuando Él pone en tu corazón, cuando Él te convence porque tú has creído, tienes un gozo precioso en tu vida de que eres una persona salva. Por eso te pregunto, ¿no te gustaría sentirte así? ¿No te gustaría sentirte seguro de que si en cualquier momento tú tienes que partir o mueres, hablando más directamente, estás seguro de a dónde vas?
¿Cuántas veces he escuchado en testimonios de personas que están siendo amenazadas de muerte y una de las respuestas que dan es de aquellos quienes quieren quitarles o privarlos de su vida? La respuesta hacia ellos es esta: yo sé a dónde voy. Yo sé a dónde voy. ¿Y tú? Preguntan. Así yo también te pregunto. ¿No te gustaría estar seguro de a dónde vas? Porque una cosa tú y yo sabemos, y la sabemos muy bien, de que un día vamos a morir si el Señor Jesús no viene por su iglesia antes. Vamos a morir. De eso estamos seguros. Llegas a cierta edad donde ya comienzas a pensar en que pues ese día se aproxima. Cuando eres un niño, cuando eres un joven, no piensas en esas cosas. Pero ya cuando eres una persona madura o una persona anciana, entonces sí, piensas en estas cosas. ¿No te gustaría estar seguro entonces de que sabes a dónde vas? De que sabes que vas a ir a ese lugar celestial donde el Señor tiene preparado para ti. Mira, fíjate lo que dice en este siguiente versículo. Dice: y juntamente con Él nos resucitó, hablando de Jesús, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Sí. Qué bonito es saber que tienes una salvación, de que eres salvo y que nadie te la puede quitar, aunque todo el mundo se levante y te apunte y te diga que estás loco, que tú no sabes nada. Ese es un convencimiento que el Espíritu de Dios te da directamente a ti. Y sabes que vas a resucitar. Y sabes que entrarás en ese lugar donde estarás juntamente. Habla aquí de lugares celestiales, donde estarás juntamente con Jesús para siempre. Hace un par de años, creo, salió una película que se llama El Apóstol Pablo. Y una de las escenas más importantes para mí de esa película, que fue de mi agrado, claro, fue al final cuando a Pablo lo condenan, y su condena era que pues la pena de muerte, donde lo iban a decapitar. Y una vez que sucede eso, que es decapitado, sale, ¿verdad?, aparentemente, claro, de su cuerpo allí, que claro, así fue, ¿no? Y comienza a mirar personas, pero de entre esas personas mira a alguien muy especial que viene hacia él: Jesús. El Señor viene. Eso me conmueve mucho, me conmovió mucho, que cuando tú, por estar seguro, por haber creído, por haber recibido esta palabra de salvación, esta salvación gratuitamente, una de las primeras personas que mires en cuanto tú partes de esta vida y entras a la vida eterna sea al Señor Jesucristo. Es algo maravilloso. ¿No te gustaría estar seguro de eso? Aunque todo el mundo piense que estés loco, ¿no te gustaría estar seguro? Una de las grandes cosas que el ser humano tiene es tener seguridad en la vida. Si vas a un médico, tú esperas cierta seguridad de que lo que va a hacer el médico va a ser algo que va a ser efectivo. Cuando vas a la escuela, esperas cierta seguridad de parte de la escuela para que cuando termines, ¿verdad?, en el transcurso de los estudios te ayuden y termines y puedas tener un trabajo. Todos buscamos eso, estar seguros de lo que vamos a recibir. Pues de la misma manera es en la fe, es en esta salvación. Estás completamente seguro de que tú eres salvo. Te voy a decir una de las cosas que a veces puede hacerte dudar de esta salvación. Tu conciencia, porque tu conciencia conoce tus pensamientos malos, tus obras malas que puedas hacer a escondidas. Arrepiéntete de eso, huye de eso y no dejes que nada te mortifique, porque si el Señor te da una salvación, Él no te la va a quitar. Nuevamente, ¿no te gustaría estar seguro? Estar seguro de que tienes un lugar en el cielo. Dice la Escritura que Jesús fue al cielo a preparar moradas para que donde Él esté, sus discípulos y nosotros, que somos los discípulos contemporáneos, estemos donde Él está. ¿No te gustaría estar ahí? Entrar a tu morada. En otras traducciones
antiguas, morada se traduce como mansión. Y si tú piensas en mansión, mansión es una casa bella, un lugar bello para ti, donde permanecerás para siempre, donde dice la Escritura que no habrá más lágrimas, más llanto, no habrá más dolor, no habrá más enfermedades, sino estarás ahí para siempre, en el gozo perpetuo de Dios. ¿No te gustaría estar ahí? Si tú eres una persona que ya recibiste al Señor como tu Salvador, mantente firme, mantente estable, asiste a la iglesia, no te quedes en la casa. Quiero usar un ejemplo el día de hoy para cuando uno se desatiende de su fe, para cuando uno desatiende la salvación que tiene que estar uno constantemente alimentándote. Toqué el tema de que no dejes de ir a la iglesia. También puedo hablarte de que no dejes de leer la Escritura, no dejes de orar, no dejes de servir en la iglesia, no dejes de hablar del Evangelio a otros, no dejes de llevar una vida en santidad, no dejes de tener comunión con Dios, no dejes de caminar con temor de Dios en tu corazón, no dejes desatender tu salvación. No. Y a veces lo que nos hace falta es apartarnos de los lugares que nos quitan la atención, que nos apartan de la atención. Hace años, cuando los teléfonos celulares salieron, existían los teléfonos, ¿se acuerdan? Que eran como, que se cerraban así, eran chiquitos, y lo único que podías mirar en el teléfono era pues el número o el nombre de la persona, pero no había acceso a internet ni a nada de eso. Ahora bien, entre esos teléfonos a los teléfonos del día de hoy, que son los teléfonos inteligentes, porque en ellos ya básicamente tienes televisión, tienes cine, tienes información, tienes YouTube, tienes Facebook, tienes muchas cosas en el teléfono, tienes música. Es un artefacto que por eso se le nombra inteligente, porque tiene todo ese tipo de cosas. Muy bien. Si tú tienes un teléfono de los primeros que nada más son de abrir y cerrar, no tienes manera, tú ni yo, de poder descuidarnos, de poder quedarnos ahí por horas mirándolo, la gran mayoría de veces mirando lo que no nos edifica. Pero sin embargo, en un teléfono inteligente, te puedes quedar todo el día y gran parte de la noche llenándote de cosas o mirando cosas que te agraden o que tú quieras ver. Entonces, a veces nosotros los cristianos desatendemos nuestra salvación porque nos enfocamos en las cosas que nos hacen daño y no nos enfocamos en las cosas que nos hacen bien. Y en un sentido figurado, en un sentido de ejemplo, le sería a uno mejor tener un teléfono de los antiguitos que un teléfono de los modernos para no, desatender, para no, no sé qué palabra utilizar, para no distraernos. Así es lo mismo en tu fe. No te distraigas teniendo, oyendo o haciendo, mirando cosas que no te edifican, porque entonces te enfrías. Y entonces aquel gozo de la salvación del cual habla David cuando le dice, devuélveme el gozo de mi salvación, lo pierdes. Y ahí es cuando tu conciencia te hace sentir mal y te hace dudar de lo que Cristo hizo. Cristo no te va a quitar nunca la salvación. Es tu descuido. Es la terquedad del descuido que a veces uno tiene. Y ahorita le estoy hablando a aquellos quienes ya recibieron a Jesús como su Salvador, quienes ya caminaron con Él, quienes ya gustaron de esa fe, pero
Pero compraron, utilizando el ejemplo, dejaron el teléfono antiguo y agarraron el teléfono moderno y se distrajeron. Así también entraste a un tipo de vida en tu vida donde te has distraído, donde has puesto tu mirada, tu atención, tus ojos, tu tiempo y has desatendido tu salvación. Dice la Escritura en Hebreos que hay que cuidar esta salvación tan grande que Dios nos ha dado. Entonces es importante que también cuides eso. Cuida tu salvación. ¿Cómo? Orando, leyendo la Escritura, trabajando en la iglesia, sirviendo en la iglesia también, teniendo comunión con Dios, proclamando el Evangelio, hablándoles del Evangelio a otras personas, llevando una vida en santidad, compartiendo el fruto de Dios en tu vida, o sea, estar activo constantemente. Entonces, aquí dice una cosa bien interesante en el versículo 5, dice, por gracia sois salvos. Hemos recibido una salvación gratuita, por gracia, porque Dios nos amó, porque Dios quiso salvarnos. Nosotros estábamos predestinados al castigo eterno, al fuego eterno, pero Dios nos amó, que dio a su Hijo el unigénito, para que creamos en Él y por medio de Él tengamos vida eterna. Entonces, la salvación es algo gratuito que Dios te ha dado. No la descuides, no la menosprecies. Cuídala. Cuídala como cuando cuidas tus prendas o tus cosas más caras que tienes. Cuídala, atiéndela. Es como aquella mujer que ama, fíjate la palabra que utilice, que ama sus macetas, sus flores. Cuando tú conoces a una persona de esas, hasta la miras hablando con las plantas, como que si las plantas estuvieran conversando. Y mira que hasta las plantas, en cierto sentido, se gozan porque hasta se ponen más hermosas. Las flores que planta. Así tienes que cuidar tu salvación. Tu salvación es algo tan delicado, tan maravilloso, como una rosa preciosa a la cual tú amas, a la cual tú atesoras. Como una perla, dice el Señor Jesucristo, que tiene mucho valor. Que vas y vendes todo lo demás y compras esa perla porque en ella tienes todo. Así debes de cuidar tu salvación. Dice, versículo 7, dice, para mostrar a los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Después dice aquí, versículo 8, ojo, mira, dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es un don de Dios. Porque por gracia son salvos, por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Voy a repetir estos dos versículos. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Tienes que creer. Por fe tú crees que eres salvo. Por fe tú estás seguro de que eres salvo. Por fe tú estás convencido plenamente de que hay un lugar para ti preparado por parte de Jesús. Y nadie te lo quita. Es tuyo completamente. Por fe te arrepientes y crees y recibes a Jesús como tu Señor. Esta salvación no es de nosotros. Es un don de Dios, dice aquí. Es algo que Dios te da. Porque ningún mérito ni tú ni yo hemos hecho ni hubiésemos hecho jamás para que Dios nos diera una salvación tan grande. Aquel sacrificio lo hace Jesús, lo hace Jesucristo. Y nosotros por fe lo aceptamos, lo creemos, lo recibimos. Por eso nos arrepentimos y venimos a Él. Y ahí es donde el Espíritu Santo te da esa convicción plena en tu vida de que eres salvo. Dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Así no viene por nuestras obras.
Es un don que Dios nos ha dado. No lo desprecies. Porque es aquí donde está el detalle. Cuando dice no por obras para que nadie se lo diga, cuando hacemos cosas por obras, lo cuidamos mucho. Cuando tú trabajas en 2 trabajos o trabajas overtime o tiempo extra en tu trabajo y por fin juntas esos $5,000, $10,000 para comprarte ese vehículo o más dinero para comprarte esa casa, ese vehículo, lo cuidas porque por obras lo obtuviste. Bueno, esto no trabaja así. No es por tus obras. Fue por el don que Dios quiso darte, porque te dio una salvación de gracia o por gracia, porque Él quiso darte, porque te amó. Y nuevamente muchas veces se menosprecia la salvación o se descuida, porque no te costó ningún esfuerzo humano. No caigas en ese error. Es por fe cree, por fe camina. Nosotros no caminamos por vista, sino por fe. Confía y permanece en esta salvación. No la descuides. No te quedes en casa, no te vayas al fútbol, no te vayas a la tienda, no te vayas a cualquier otra parte. Mantente vivo y atento con tu salvación. Haz todas las cosas que te dije desde el principio. No dejes de orar, de leer la escritura, de orar, de servir, de vivir esa vida santa, de asistir en tu iglesia, de trabajar en tu iglesia, porque es ahí donde el cuerpo de Cristo se mueve y trabaja. No dejes de hacer esas cosas. No caigas en lo rutinario, donde de repente tu carne quiere saciarse y dices, ahora voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y empiezas a menospreciar lo que Dios hizo. El tiempo pasa y el Espíritu Santo quiere ver en ti fe de que creas para cuando Cristo venga te lleve. Porque Cristo mismo hace la pregunta, que cuando Él venga a la tierra, ¿hallará fe en la tierra? Cuando Él regrese, dice, ¿hallará fe en la tierra? Y es lo que quiere hacer, ver fe en ti, precisamente porque estás haciendo estas cosas que te digo, para que entonces tu salvación esté plena. Así que no fue por obras que hemos alcanzado una salvación, sino que Dios nos la regaló. Ahora bien, las obras son importantes, porque después dice en el versículo 10, dice, porque somos hechura suya, somos una hechura del Señor, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó desde antemano para que anduviésemos en ellas. La palabra de Dios es la que te va a dictar cuáles obras hacer. La palabra de Dios es la que te va a guiar cómo obrar, qué hacer. Por eso es importante leer la Escritura. En la palabra de Dios vas a encontrar esas obras que Dios ha predestinado para que tú andes en ellas. Quizás no te va a decir al oído qué vas a hacer el día de hoy o de mañana. No, tú mismo, por lo que has aprendido, por lo que has leído, por lo que has escuchado, vas a saber qué es lo que tienes en cada circunstancia que se te presente día a día, todos los días de tu vida. Porque nosotros los cristianos somos o debemos de ser portadores de buenas noticias y hacedores de buenas obras. Eso es lo que tenemos que hacer. Portadores de buenas noticias y hacedores de buenas obras. Porque estas cuales ya Dios las preparó para nosotros. Para que andemos en ellas. Porque nota, dice, para que andemos en ellas. Día atrás, creo que fue ayer que hacía un comentario sobre cristianos que se ponen a anunciar en el teléfono, porque hoy en día ahí se anuncia todo, noticias que son del mundo, noticias que no tienen nada que ver con buenas noticias, ni con el trabajo en el cual tú y yo deberíamos de estar. Tú eres portador de buenas noticias. Y las buenas noticias son las buenas nuevas que Jesús trajo. Habla de Dios. Predica de Dios. Transmite de Dios. Una palabra muy común en el Facebook, comparte.
comparte de Dios. Eso es lo que debemos de hacer, estar en las buenas obras. Ahora bien, todo esto es para aquel que quiera recibir a Jesús como Salvador. Si tú no lo has hecho, hoy tienes esta oportunidad. Hoy tienes tú la oportunidad de hacerlo. Yo quiero pedirte que oigas lo que el Espíritu de Dios te dice. Cuando tú prendes tu teléfono y miras, escuchas en este lugar, en este espacio, en intimidad con Dios, me miras a mí y probablemente tú puedas hacer un juicio, porque a la persona que miras es a mí, pero yo no te he hablado de mí en ningún momento. Yo te he hablado de mi Dios, yo te he hablado de la salvación que gratuitamente Él te ha dado si ya la tienes, o Él la tiene dispuesta para ti si la quieres el día de hoy. Yo soy un portador de la palabra de Dios. Yo soy un puente, yo soy un río de un agua que viene del cielo, porque no es mía sino de Dios para ti. Recibe esta palabra que el Espíritu de Dios te da, este llamado que Jesucristo te hace. Cuida tu salvación. Toma en serio tu salvación. No descuides esta salvación tan grande que el Señor te ha dado. Apártate de lo rutinario, apártate de lo que tu carne desea. Y haz lo que Dios te dice. En este caso, con respecto a tu salvación. Y si no has recibido al Señor como tu Salvador, yo te invito en el nombre de Jesús para que lo hagas. Abre tu corazón a Cristo. Me gusta mucho un cuadro donde Jesús está afuera de una puerta tocando. Y lo peculiar de ese cuadro es de que esa puerta que Él está tocando no tiene agarradera por fuera. Está totalmente plana. Y la única persona que tiene control para que esa puerta se abra o se cierra es la persona de adentro. Y esa persona eres tú. Es Cristo quien está tocando tu puerta, quien te está invitando a una salvación gratuita, la cual no te cuesta nada, sino simplemente creer, arrepentirte de aquel camino que has llevado lejos de Él y el recibirlo como tu Señor y Salvador y creer en la palabra que Él te ha declarado, en las promesas que Él te da. Todas las cosas las podemos en Cristo que nos fortalece. La salvación es algo que podemos tener por Cristo, quien nos fortalece. Yo te invito a que si tú no has recibido a Jesús o no has creído en Jesús como tu Señor, hoy lo hagas. Así como también te invito para que no descuides tu salvación, para que te afirmes en la salvación que gratuitamente has recibido si es que ya tú recibiste a Jesús como tu Salvador. Yo quiero orar por ti y orar por aquellos quienes reciban esta palabra, esta salvación el día de hoy. Vamos a orar. Quiero orar primero por aquellos quienes han descuidado su salvación. Padre, en el nombre de Jesús vengo ante tu presencia, Señor, a pedirte por mis hermanos, mis consiervos, quienes han perdido el gozo de su salvación, quienes se han enfocado, Dios mío, en los deleites o en las preocupaciones de esta vida, quienes han seguido la corriente de este mundo, se han vuelto a la corriente de este mundo y por lo tanto la salvación, la alegría, el gozo de la salvación que les diste se ha apagado. Perdona sus pecados, Padre. Perdona a tus hijos. Levántalos ahí donde están. Dales, Dios mío, vitalidad espiritual para creer nuevamente y confiar de que tú no eres hombre, tú eres Dios. Y tú perdonas a todo aquel que viene con un corazón arrepentido a ti, Señor. Bendice a mis consiervos, hombres y mujeres, hermanos y hermanas, quienes, Dios mío, Señor, en este momento están fríos,
Avívalos en fuego. Avívalos, Dios mío, en el llamado precioso que una vez les hiciste. Y que ahora, Señor eterno, que se levanten nuevamente ellos, Dios mío, reciban una doble, Dios mío, porción de lo que antes tuvieron. Un fuego más grande, una pasión más fuerte y una determinación más clara para que sigan adelante en este llamado que le has dado. Padre, restáuralos en el nombre de Jesús. Ahora te pido que me des palabras para aquellos quienes voy a invitar para que crean y reciban a tu Hijo Jesús como su Salvador. Dame esa palabra, Señor, y glorifícate. Si tú quieres recibirlo a Él como tu Salvador, a Jesús como tu Salvador, con fe, cree. Repite estas palabras conmigo, por favor. Señor Jesús, hoy te entrego mi vida. Hoy me arrepiento de todo lo que he hecho mal en mi vida. Hoy me arrepiento de haber vivido lejos de ti, de haber sido un incrédulo. Hoy me arrepiento de haber seguido la corriente de este mundo. Hoy le doy a mi vida una vuelta de 180 grados para ir en la corriente tuya. Entra a mi corazón, entra a mi vida, hazme una nueva persona. Limpia todos mis pecados, quítalos de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida y dame la fortaleza, la fe, la palabra, la presencia de tu Espíritu Santo para caminar en este nuevo llamado firmemente hasta el día que parta y esté contigo para siempre. Ya no soy más del mundo, ahora soy tuyo y tú, Jesús, eres mi Señor y mi Dios. Amén. Si tú hiciste esta oración conmigo, yo estoy completamente seguro de que el Señor te abrió hoy esa puerta y ahora tu nombre está escrito en el libro de la vida. Porque es así de simple. Es creer lo que Dios ha hecho por nosotros. Por lo demás, que Dios te bendiga, que Dios te prospere, que Dios haga en tu vida todas aquellas cosas, todos aquellos planes que Él tiene para ti, que ya llevas tiempo en el Evangelio y para ti que acabas de comenzar. Busca una iglesia, si estás en esta área, visítanos. Ahí está la dirección en nuestra página, en los horarios de los servicios que tenemos. Visítanos. Los domingos al mediodía, los viernes a las 6 de la tarde, los martes estudios bíblicos a las 6 de la tarde también. Si estás en otra parte, ya sea aquí en Estados Unidos o fuera de Estados Unidos, busca una iglesia donde te congregues, donde alabes, donde adores a Dios. Y Dios te va a guiar para encontrar ese lugar. Que Dios te bendiga también a ti, que Dios te prospere y bienvenido a la familia del Señor. Y una cosa te voy a decir, tú que recibiste a Jesús como tu Salvador, mi pastor que ya está en el cielo, recuerdo que cuando recibí al Señor como el Salvador, después de que se terminó el servicio, me dio la mano y me dijo: hermano, nos vemos en el cielo. Y un día lo voy a ver, porque Él ya está allá. Así también, un día nos vamos a ver. Y este rostro que estás tú mirando a través de esta cámara, lo vas a recordar cuando lo mires allá, porque allá nos vamos a conocer, dice la palabra del Señor. Que Dios te bendiga, que Dios te prospere. Soy el pastor Juan Carlos Lara desde Manantial de Vida para las Naciones. Nos miramos primero Dios para la otra semana y recuerda que con Cristo todas las cosas son posibles. Hasta la próxima. Bye bye.